Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y estamos viendo acá mensaje de tu ser interno. ¿Necesitas algún mensaje por casualidad del universo, mi querido amigo, mi querida amiga? Un mensajito que pueda estar llegándote ahora. Muchísimas veces estos videos caen cuando necesitan caer. Caen en las manos de quien lo necesita realmente. Y en esta oportunidad vamos a ver qué mensajes te pueden estar dando. Esto es atemporal, tú lo puedes ver en cualquier momento y en cualquier momento cuando lo necesites probablemente este video va a llegar a tus manos. Vamos a ver, mira lo que dice, rompe su juramento. Fíjate tú, ¿qué pasa acá? Resulta que uno se va de una relación, pero sin imaginarse que algún día puede volver. Generalmente uno se va ya ido, ya con la decisión de que no va a volver. Pero por cualquier circunstancia de la vida nos tropezamos con que, ay, siempre no, me equivoqué, me está pasando algo, me estoy arrepintiendo, creo que hice las cosas fríamente, no las calculé bien, uy, no sé qué me pasó, pero fue algo que fue impulsivo. Ahí es donde vienen los problemas, porque entonces rompió el juramento, seguramente. En una rabieta o en una pataleta que de vez en cuando le da a uno en una relación, uno dice, me voy y no me vas a ver más nunca. No vuelvo más para acá. No me verás más. Juro que no voy a volverte a ver. Juro que no vuelvo. La persona que se queda, por supuesto, queda en pánico, queda en shock, porque de la manera como te lo dijo, tú quedaste como quien dice, uff, pero resulta que esta persona lo dijo quizás en un momento de rabia, en un momento de ofuscación, en un momento de celos o en un momento de lo que fuere. Y entonces después que vienen los arrepentimientos. Entonces muchísimas veces la gente pregunta, pero ¿por qué se fue y ahora viene arrepentido o arrepentida? Muchísimas veces hay que entender también esos arrepentimientos, ¿sabes? Porque muchísimas veces uno los dijo por, por ofuscación, sin pensar, sin analizar. Tomó decisiones en caliente, no tomó decisiones en frío. Vamos a ver para aquellas personas que realmente están en esto, que quizás están por romper el juramento o que hay alguien que viene a tu vera rompiendo el juramento. Vamos a ver qué hay. No te preocupes. Si estás tú en el lugar de romper el juramento porque realmente sientes que tienes que volver, no lo pienses más. Sencillamente vuélvete. Reconoce tus errores, reconoce que te equivocaste, reconoce que realmente rompiste el juramento, reconócelo y ya, y sigue adelante. Pero no te quedes con esa angustia adentro de decir o de pensar o de no hacerlo por el que dirán o por lo que va a decir esa otra persona. Si esa otra persona te quiere, te va a recibir, eso seguro que te va a recibir. Y si no, pues sencillamente sigue adelante. Tú cumpliste con devolverte, pedir disculpas, si no te las quieren aceptar, por lo menos lo hiciste y quedas más tranquila o más tranquilo por dentro. Si eres tú la persona que está esperando y viene esa persona con ese juramento roto, comprende también un poco. Muchísimas veces hay que ponerse en el zapato de los demás y hay que entender que uno muchas veces por ofuscación dice cosas. Hay que saberlas decir en el momento preciso. Hay que hablarlas o hay que tomar decisiones de la manera más fría cuando ya tú estés de verdad bien convencido o bien convencida de que realmente eso era. Así que, por un lado o por el otro, hay que entender. Vamos a ver, ¿qué otra cosa te puede estar diciendo aquí las cartas del tarot para esa persona que me está viendo y que está en esta situación? Vamos a ver, ¿es que realmente eso va a ser así o vamos a esperar un poco? ¿O cómo están esas energías? Vamos a ver. Mira, ese rompimiento de juramento puede ser que sea lento, puede ser que todavía no llegue. Esta persona quizás todavía no se ha dado cuenta de que su juramento va a ser roto, probablemente. Sí que te digo que no está fluyendo esta persona. Esté donde esté,
ahorita no está fluyendo. No te creas que está muy contenta, muy feliz, está danzando porque estaba y bailando porque salió de esa relación y sigue con su juramento. No te preocupes. Pareciera ser que en cualquier momento esto se derrumba. Esto donde está esa persona se derrumba. Hay bastante inestabilidad y bastante, o poca, mejor dicho, poca fluidez, pero eso sí se va a hacer bastante lento. Eso no lo va a entender ahorita esa persona, sino después de un tiempo. Ese rompimiento de juramento lo verás que se producirá, pero no va a ser ya. Eso le va a hacer falta primero que entienda lo que hizo y luego comienza el arrepentimiento y luego el rompimiento del juramento. Porque puede ser que esté arrepentida o arrepentido, pero no llegue a romper el juramento. Eso tiene sus etapas. Primero viene la euforia de que salí de la relación, mientras que la otra persona quedó en el nido llorando, suplicando, gritando, pasando el duelo de una vez. Esta persona no sabe lo que es un duelo. Está ahorita eufórica porque se fue de la relación. Quizás le duele, pero se fue al fin y al cabo, tomó la decisión. Luego, después de esto, comienza el recapitular, el pensar, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué lo hice? Luego empieza, todo va echando para atrás y a su vez va adelantando todo lo que tiene que ver con el rompimiento del juramento. Empiezan los arrepentimientos, pero por dentro, solamente para sí mismo, hasta que por fin tiene que llegar a romper el juramento, que es cuando regresa a donde tiene que regresar. Por supuesto que esto no es en todos los casos, pero en el caso de alguien que me esté viendo acá y que necesite realmente este mensaje, sí le digo, esta persona vendrá, no todavía, pero sí va a venir lentamente después de que caiga en cuenta todo lo que pasó, después de que la torre se le venga encima y se dé cuenta de todo lo que hizo. Fue así como que va a despertar y va a saber y va a darse cuenta de lo que hizo. Quizás para ese momento, si se tarda mucho, sea realmente demasiado tarde. Es lo que dicen aquí las cartas. Vamos a terminar acá con sacarte aquí, por ejemplo, una cartita de los ángeles que, vamos a decir así, que qué respuesta pueden estar dando los ángeles aquí en este momento. Mira, que le preguntes a otras personas. Pregúntale a otras personas cómo está esa persona. Alguien que le conozca. Pregúntale cómo va esa situación, cómo está, en dónde está, qué está haciendo. Eso es importante que lo preguntes. ¿Por qué? No lo sé por qué me dicen los ángeles eso, pero tienes que preguntar. Sería bien bueno preguntar. Bueno, entonces aquí te estoy dejando yo esta lecturita pequeña, ¿sí? Este pequeño video. Y sí que te digo, rompe su juramento. Eso es cierto que lo va a hacer, porque aquí está. Rompe. No es que probablemente, no es que quizás, no es que a lo mejor, no es que podría, es que rompe el juramento. No te preocupes, rompe. Ahora, vamos a ver, ¿eso será conveniente que vuelva? Eso tendríamos que verlo en otro momento. Tendríamos que sacar otro video para saber si realmente sería conveniente esa vuelta. Porque una cosa es romper el juramento, una cosa es querer regresar, pero otra cosa bien diferente es si la segunda vuelta es mejor o si es conveniente. Nos estamos viendo en un próximo video, mis amigos, mis amigas, aquí en Mensaje de tu Ser Interno. Un saludito. Por favor, suscríbete al canal, dale un like y comparte el video si puedes, ¿ok? Saludos. Bye bye.